Hay algunas cosas que todavía no sabemos de las vacunas porque no tenemos bastante tiempo de seguimiento, no tanto de las personas que vacunamos como de la gente que vacunamos en los ensayos. Una es la duración de la inmunidad. Creemos que será superior al año como poco. Es posible que haya que revacunar más adelante, no lo sabemos, ya lo iremos averiguando. La inmunidad natural, la que tienen las personas que han pasado la COVID, dura al menos 10 meses, esto ya lo sabemos, y la de las vacunas es mucho más potente, con lo cual es muy probable que se alargue más. Pero no lo sabemos. También sabemos que las personas que vacunadas podrán infectarse con la COVID aunque no desarrollen cuadros graves y podrían contagiar a otras personas, aunque ellas no padezcan la enfermedad. Serían muy parecido a los casos asintomáticos que tenemos en este momento, que no padecen la enfermedad, pero son capaces de transmitirla. En este sentido, durante un tiempo, la gente vacunada tendrá que tomar precauciones más para no contagiar a otros, si ellos se contagian, que porque ellos vayan a tener problemas de contagio. No es diferente a lo que pasa ahora con las personas que han pasado la COVID, que tienen inmunidad y que les pedimos que sigan manteniendo las medidas de precaución.